Hola gente de mente. Pues el día de hoy el canal está engalanado con un invitado de lujo. Él es especialista en docencia e investigación vinculada a las áreas de filosofía y teoría política. Es catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y áreas de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido conferencista en foros de talla internacional, como en algunos países como Italia, Austria, Canadá, Estados Unidos. Tiene una vasta trayectoria en producción intelectual vinculada a movimientos sociales en Argentina y América Latina. Coeditó la obra de León Rosichner para la Biblioteca Nacional y es coautor de varios libros, entre ellos Buda y Descartes. Podremos encontrar también una gran producción literaria en el blog Lobo Suelto y pues creo que me estoy quedando corta con esto. Bienvenido, Diego, al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Algo que te comentaba yo fuera del espacio es que además de tu pues, amplio currículum, como acabamos de ver, admiro mucho tu trayectoria en la posición que tú te ubicas, tanto en la teoría, o sea, vas de teoría a praxis, que es algo lamentablemente muy raro de ver en algunas personas. Me encontré con un blog muy emotivo que publicas en Lobo Suelto en el año 2022, relacionado con las Madres de la Plaza de Mayo, perdón. Y dices, tú, tenía yo 15 años cuando ocurrió la rebelión de losas militares carapintadas de Semana Santa de 1987. Y esto tú lo tomas como un momento iniciático en tu vida. A mí me gustaría Sí. empezar hablando como de esto. ¿Cómo te inicias tú? ¿Y cómo es que tú en este trayecto te cruzas con la ideología de Ernesto Guevara, que te decía yo que a mí me llama mucho la atención? Eh, bueno, son dos orígenes distintos porque por un lado está mi lectura del primer libro, digamos, más o menos de adolescente adulto, mis 12 años. Mi madre me regaló un libro en las vacaciones que se llama Mi hijo, el Che, que está escrito por el padre de Ernesto Che Guevara, ¿no? Y fue una lectura que me impresionó muchísimo, digamos, ¿no? Son esas lecturas que por un lado es un libro de aventuras, los viajes del Che, ¿no? La revolución como una aventura, y por otro lado, digamos, conecta con lo que una persona de la clase media de Buenos Aires puede vivir como un despertar, una injusticia social en el continente muy evidente, digamos, ¿no? Y a alguien que decide dar una respuesta política directa a ese problema. En todos esos sentidos diría que todavía permanezco bajo el efecto de esa primera lectura. No me desdigo de nada de lo que en ese momento me impresionó, ¿no? Lo conservo como un tesoro, digamos, ¿no? En ese sentido, no soy parte de los movimientos que por izquierda, por derecha, por feminismo, por ecologismo, por revisión de la izquierda, por lo que fuera, cuestionan la figura de Guevara, ¿no? No me sumo. Creo que hay mucho que criticar, pero no es criticar. Eso cambió el mundo y hay muchas cosas que ver de otra manera, ¿no? Pero sigo bajo el efecto de ese libro. Y la otra fecha que marcas es cierto, esto que estás citando vos, yo no sabía que lo ibas a citar, creo que lo que estás leyendo es una cosa que escribí cuando murió Eve de Bonafini, Sí, líder de una fracción de las Madres de Plaza de Mayo, de las Madres de Plaza de Mayo, la Asociación Madre de Plaza de Mayo, este, cuando en el 87, en Semana Santa, en abril, un grupo militar que se llamaba Los Carapintadas intentó, no intentó, hizo un levantamiento militar. El gobierno que entonces presidía Raúl Alfonsín hizo un llamado de Semana Santa, son 4 días sin trabajar en Buenos Aires, ¿no? Jueves y viernes feriado y el fin de semana. 4 días de un llamado a defender la democracia, a todos los partidos políticos, ¿no? Hay que recordar que la Argentina estaba en democracia del 83, o sea, no habían pasado 4 años todavía, después de la dictadura última que fue tan traumática y tan tremenda. Entonces, me acuerdo concurrir con mi familia a la Plaza de Mayo a defender la democracia y haber visto una columna de las Madres de Plaza de Mayo que, que venía a romper un poco la consigna, porque la consigna era defender a los militares leales al gobierno de Alfonsín contra los militares rebeldes. Y ellas gritaban, no hay rebeldes, no hay leales, los milicos son todos criminales, los milicos son los militares, no son todos criminales. Y entonces ahí yo entendí, ¿no? Que me interesaban las posiciones más radicales, ¿no? O sea, que no, que es verdad, que como que militares leales, leales a que se acababan de hacer un genocidio.
Entonces, esta idea de que los militares podían presionar sobre la democracia para conseguir impunidad, bueno, ellas eran las valientes de esta historia, ¿no? Las que hablaban claro, ponían el cuerpo, iban al frente, decían lo que había que decir, ponían el dolor de la pérdida. Entonces, bueno, la misma conmoción que me produjo el libro sobre Guevara me lo produjeron las Madres de Plaza de Mayo. Y es cierto que a partir de ese momento yo empecé a acercarme a las Madres de Plaza de Mayo, que todos los jueves hacen su ronda, ¿no? En la plaza, y a partir de ahí logré salirme de algo que todavía es un problema para mí, que es salirme de una relación puramente mental con la política, ¿no? Que es la lectura de los libros. Yo no me decidía, no me parecía el peronismo de entonces, no me parecía la izquierda de entonces, no me gustaban los partidos políticos. Era un adolescente, digamos, tenía 15 años, y buscaba cómo salirme de una situación de resolución mental de los problemas, de leer a Lenin, a Marx, al peronismo, ¿no? Lo que fuera, de discutir con amigos o con gente más grande, pero la práctica no me salía, no me resultaba. Así que ya te digo, ahí a mis 15 años acercarme a las Madres del Plaza de Mayo para abrir una zona que se le puede llamar de militancia o de activismo, y que a mis 53 años sigue siendo una zona de irresolución. Nunca sé bien qué hacer con esa voluntad militante. Durante muchos años tuve colectivos, participé en movimientos, y ahora me encuentro igual que a los 15 años, ¿no? Entre una realidad más mental, que son las clases, los textos, la discusión, y la pregunta todo el tiempo por qué pasos colectivos hará práctica ahí en cada momento, ¿no? Claro, y me viene ahorita, por ejemplo, a la mente, y discúlpame que me salte a un tema que después quería traer, que es el discurso de León Rosichner, pero me hace mucho clic con aquello que decía de que es imposible que uno se enganche o se sienta parte del momento histórico o de las circunstancias si no está en contacto con ellas. Es muy somero o es muy ligera la relación que uno puede tener con esto. Y creo que este fenómeno te ocurrió a ti al estar en contacto con las madres de Plaza de Mayo. Sí, claro, el, es muy difícil de resolver el problema de qué significa el contacto, porque muchas veces el contacto es lo que decepciona. ¿Sí? El contacto efectivo con grupos que no son interesantes, que se burocratizan, o que son muy dogmáticos, o que son muy realistas, o que son muy posibilistas, o que administran una situación de una manera absurda, o bien cuando uno mismo se da cuenta que no está aportando, o que uno mismo es el que está haciendo un obstáculo, los grupos están llenos de problemas. Entonces, una de las cosas que yo aprendí estos años es a no idealizar la práctica política. Es decir, no suponer que la práctica política es un lugar sin conflictos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que una de las grandes cuestiones es tener una analítica viva que permita comprender en cada momento, también según el momento de la vida de cada quien, qué significa el buen contacto. El contacto que aporta, el contacto que esclarece, el contacto que permite construir fuerzas, ¿no? Y por otro lado también saber leer los momentos en donde el activismo no admite vacilaciones, donde sí o sí hay que estar en ciertos lugares, decir las cosas claras y olvidarse de una serie de contradicciones secundarias, digamos. Y los momentos, por el contrario, en donde se trata de mantener la enemistad y la disconformidad, sobre todo en el plano individual, que yo creo que es el momento, por ejemplo, ¿no? Donde si no se logra mantener la enemistad a nivel individual, no hay ninguna chance de efectividad colectiva, porque la ofensiva, digamos así, de las ultraderechas es muy fuerte, porque el balance popular sobre los gobiernos progresistas en el sur de América es muy tremendo, es muy duro, es muy negativo, y porque el nivel de desorientación también es muy grande, entonces, y de precarización de la vida es muy grande. Entonces, en momentos como estos, poder contar con una reserva personal, de poder saber exactamente por dónde pasa la enemistad para cada quien, me parece que después permite recomposiciones críticas, discursivas, políticas, colectivas, teóricas, todo eso.
Claro, claro. Y creo que más relevante aún por el momento histórico que estamos viviendo en este momento, ¿no? Donde la derechización del mundo está siendo como muy evidente, especialmente por los eventos de los últimos meses. Digo, algo que me llamaba la atención, que también traigo a colación por algún escrito tuyo, aludiendo precisamente al Che, es como este pensamiento que está gestado aproximadamente entre el 1950 1959, que es toda la Revolución Cubana. eh, ¿Cómo es que sigue teniendo vigencia? Y me topo con un fragmento que tú citas de Guevara, que dice, en Guevara se concentra algo demasiado doloroso e importante, un pensamiento radical sobre las premisas de lo que no somos capaces de revisar y menos de transformar, pero también de aquello que sí no es radicalmente transformado, nos somete a un eterno presente. Exacto, eso pienso. A ver, cuando se cumplieron 30 años de la muerte de Guevara en Argentina, particularmente en la Universidad de Buenos Aires, en Ciencias Sociales, donde yo estudiaba y después un tiempito también de clases, hicimos una experiencia que se llamó Cátedras Libres Che Guevara. Fue una experiencia militante, tuvo mucha repercusión en su momento, esa experiencia después se hizo en muchas universidades del país, pero también en sindicatos, en barrios, y fue muy interesante porque fue muy preparativo de lo que fue después la crisis del 2001, ¿no? Es decir, fue una experiencia de muchísima juventud activista en formación. Pero en esos años de que se trataba para nosotros de tratar de ligar enteramente con la generación de los 70, con la generación que en América Latina y particularmente en la Argentina había intentado seriamente hacer una revolución. Partíamos del Che Guevara, pero la idea era recorrer toda la influencia de la revolución cubana en el continente y te insisto, muy particularmente en la Argentina. Esto fue en el 97, ya han pasado décadas de eso y lo que me parece a mí es que de aquella revisión que hicimos de toda su obra, estudiarlo, leerlo, discutirlo en un periodo en el que ya la revolución no está a la orden del día, en donde en ningún país del mundo hay revoluciones de izquierda. Bueno, se podría después discutir un poco de si Venezuela eso no es algo que tenga que ver con eso, pero es muy complejo el tema. Por ahora me quedo con esta idea que no estamos frente a la actualidad de la revolución en nuestros países, sino más bien lo contrario, digamos. Entonces, qué queda de todo eso? ¿Qué queda de todo ese pensamiento, ¿no? Entonces, una impresión que yo conservo es que la revolución cubana es probablemente el momento más importante de la izquierda en América Latina, ¿no? Es el momento en donde la izquierda no está representado ni por grupos de jóvenes universitarios, ni contraculturales, ni por algún gremio, ni por un intendente, sino que todo un movimiento nacional conquista las instituciones del Estado, destruye al ejército represor, construye un ejército nuevo, hace una reforma agraria, hace una reforma urbana, inspira un movimiento revolucionario en todo el continente. Y yo creo que ese es el momento más alto que ha vivido la izquierda en el siglo XX en América Latina. Entonces me pregunto si lo que se pensó en esa marea, en esos unos pocos años, estamos hablando entre el 59 y el 67, ¿no? Que Guevara se asesinó en Bolivia, por parte de una vanguardia muy joven que estaba en estado de formación. No se puede decir que tuviera una doctrina acabada, no tiene sentido hacer dogmatismo de Guevara y de Castro y de toda esa experiencia, porque eran jóvenes formándose, digamos que por la mañana hacían trabajo voluntario, por la tarde administraban el Estado y de la noche se quedaban hasta las 3 de la mañana estudiando Marx para entender qué cosa era eso, digamos, ¿no? Es decir, probablemente conocían peor los textos del marxismo de los que puede conocerlos hoy cualquier persona que tenga un doctorado. Pero sin embargo, la manera de conocerlo, esa relación con la práctica, esa relación con la guerra, esa relación con el cambio, esa irradiación en todo el continente, esa polémica con las izquierdas soviéticas que, bueno, que Guevara protagonizó, yo considero que es un momento, una cumbre del pensamiento latinoamericano. Todavía hoy es la cumbre más alta que se alcanzó. Y dentro de los textos de Guevara, creo que esa cumbre se expresa en una serie de rodeos que él va dando en torno a una idea que yo creo que expresa muy claro en una carta famosísima del 65 que se llama El socialismo y el hombre en Cuba, escrita a un periodista uruguayo del diario Marcha que se llamaba Aníbal Quijano. Creo que no sé si es Aníbal, pero es Quijano seguro. O me estoy confundiendo. No, creo que es Quijano, pero no es el Aníbal Quijano de Perú. En donde el Che dice que
el individuo en el capitalismo está ligado a la sociedad a través de un cordón umbilical que es la ley del valor. Y que en el socialismo todavía es así. Los individuos todavía están ligados por un cordón umbilical a la vieja sociedad, a la sociedad capitalista, a la sociedad de la mercancía. Y que entonces se trata de aprovechar la conmoción multitudinaria de unas masas revolucionarias para provocar un efecto de ruptura con esa experiencia de la ley del valor. Bien, yo creo que esto es lo que Guevara decía como hombre nuevo y hoy feminismo mediante, diríamos humanidad nueva, nueva subjetividad, vamos, yo lo traduciría así, ¿no? Lo que Che decía hombre nuevo, yo lo traduzco como nueva subjetividad. Me parece que ahí tenemos un punto central. La nueva subjetividad para Guevara no puede surgir si el individuo sigue atado a la ley del valor. Y esto me da a mí dos cosas a pensar que yo creo que son muy fundamentales y que creo que quien mejor las pensó fue León Rositner, fue el filósofo argentino León Rositner, y que son, la primera es que la ley del valor, la llamada economía capitalista, no es solo un problema de economía como administración de las cosas. Es el tipo de formación de sujetos que la economía capitalista precisa. Entonces, la idea de que la ley del valor crea sujetos es muy importante, ¿eh? Porque quiere decir que entonces los sujetos no se crean, digamos, como diría Althusser, en los aparatos ideológicos del Estado. No se crean por la interpelación de la escuela, de la iglesia, del periódico. Todo eso sí, pero en condiciones en que está actuando sobre el sujeto algo mucho más estructural, que tiene que ver con las relaciones de producción, de intercambio, con la percepción sobre que las mercancías tienen una vida que los humanos no parecen tener. Es decir, hay todo un universo alucinado de la economía capitalista en donde la propia economía produce sujetos. No solamente la superestructura, la cultura, la educación, la religión, etcétera. Entonces Guevara percibe esto. Cuidado, que la economía capitalista produce sujetos. Si no se corta con la economía política, con la economía capitalista en el socialismo, no tendremos un sujeto nuevo. Y el otro elemento que me parece absolutamente extraordinario entonces es que no se puede dar la lucha contra la ideología de las clases dominantes solo en el llamado ámbito de la cultura, solo en el llamado ámbito de las ideas. Y esto yo creo que es algo que hemos confirmado guevaristamente en los ciclos de gobiernos progresistas, ¿no? Que han decidido dejar la economía capitalista y producir un gran debate en los términos de la ideología y de la cultura. Ujú. Me parece que parte del fracaso que se ha tenido es algo que el mejor momento del pensamiento latinoamericano, un revolucionario y gran escritor como Guevara, supo anunciarlo. Y es claro, y es cierto, y el progresismo tiene razón, sin un gran movimiento transformador de masas, no se puede sacudir la economía capitalista. No alcanza con tener el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, con invitar a dar charlas a, no sé, a los izquierdistas del momento y desfilarlos, hacerlos dar charlas acá, dar charlas allá. Todo eso está bien, todo eso ayuda. Tener buenas editoriales, tener programas de internet que sean críticos, pero esta otra dimensión que Guevara nombraba y que por supuesto hoy el capitalismo cambió y no se puede, te insisto, yo no creo que Guevara haya dado lugar a una doctrina inmutable y verdadera, ¿eh? Digo que ellos en un momento de transición y formación lograron detectar algunos problemas que los detecta una revolución en marcha, no un capitalismo de descomposición. Entonces, esto es lo que yo digo, que si no se vuelve sobre cosas que Guevara señaló, no que resolvió, pero sí que al menos señaló, estamos condenados a una suerte de triste repetición. Que a mí me preocupa mucho en términos de cómo estamos reproduciendo el sistema en términos de la salud, porque creo que la salud se ha dejado de ver como un derecho humano para convertirse en una mercancía, que está al alcance de pues quien la pueda pagar. Y creo que esta desigualdad se vio o se puso en evidencia cuando nosotros cruzamos la pandemia, por ejemplo. Bueno, podría retomar el eje de lo que te decía hace un rato, ¿no? O sea, si no se logra deconstruir, si no se logra criticar, si no se logra desactivar el mundo de la mercancía, como decía el propio Marx, bueno, los humanos somos fuerza de trabajo y en ese sentido somos mercancías y somos tratados como mercancías y merecemos el destino de mercancías porque no logramos romper esa situación, cuestionarla.
de ese punto de vista, me parece muy claro que el neoliberalismo es un movimiento de profundización de la mercantilización de absolutamente todo. A mí, el recorte sobre lo humano llamada salud o el recorte llamado educación, siempre me parece que, bueno, si estamos hablando de trabajadores especializados en eso, que trabajan en hospitales, lo entiendo, pero si no, en general a mí se me presenta un poco más mezclada la salud, la educación, la política, la vida territorial, la relación de género, se me parece más reunida y lo que me parece que es un problema gigantesco es cuando lo que se mercantiliza es el lenguaje. Y entonces no importa en qué profesión, hablemos de la educación o hablemos de cualquier manera, la manera de hablar, la manera de plantear los problemas ya está totalmente vaciada, protocolizada, profesionalizada, vuelta una jerga vacía. Entonces, esto me preocupa muchísimo porque si nosotros queremos pensar de otra manera la salud, tenemos que tener un lenguaje que nos permita abrir de una manera verdadera los problemas. Y creo que si no tenemos los lenguajes propios, reales, efectivos, descolonizados para hablar de nuestros problemas, es porque estamos absolutamente acobardados respecto de nuestra capacidad de nombrar las cosas, o sentimos que vamos a ser rechazados, que los poderes nos van a despreciar, que no vamos a poder conseguir trabajo, que no vamos a poder ser reconocidos, o que vamos a ser amenazados de muerte, según los casos. Entonces, me parece que si nosotros queremos hablar en serio y tratar la vida como algo que no sea mercancía, tendríamos que empezar por cosas muy elementales, como cómo hacemos nuestros streaming, cómo hacemos nuestras conversaciones, cómo escribimos nuestros libros, cómo nos animamos, cuánto nos animamos a tener una lengua descolonizada y una lengua apta para plantear los problemas. Y en ese sentido, yo creo que tenemos bibliotecas enormes y maravillosas para recuperar. Diga lo que diga la ultramodernización del mundo, los problemas planteados en el siglo XX por Reich o por Deleuze y Guattari o por Foucault o por León Rositner o por el feminismo, tienen muchísima riqueza, digamos. O sea, no vamos a encontrar algo más actualizado buscando en Google que esas cosas, digamos, ¿no? O sea, esa biblioteca todavía no fue puesta a trabajar como deberíamos. Entonces, me parece que una de las cosas que podrían estar ocurriendo es que es una especie de revolución conservadora tan grande como que es la que estamos viviendo, que tiene un componente de revolución tecnológica e informacional. Quizás la mayoría de las personas están muy preocupadas por actualizarse y quizás una minoría deberíamos salvar el archivo, dedicarnos a cuidar los libros, a cuidar saberes, a cuidar lenguajes, a cuidar experiencias y dejar que el 99,9% de la población se actualice, pero salvar el tesoro. Porque probablemente en algún momento de ruptura o en algún momento de resensibilización, descubramos que todas las cosas que hoy se desprecian tenían un valor que habían sido desdeñados y bueno, y a los que nos importa esto tenemos que decir, bueno, acá está este libro, acá está esta experiencia, acá está esta manera de hablar, acá está esta lucha, acá está, ¿no? Diego, hay una canción, te comparto, muy bonita aquí en México, que la escribe un grupo que se llama Mexicanto, donde el coro dice, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Creo que la habrás escuchado por ahí. ¿Qué impacto tuvo para ti en tu vida haber coincidido con León Rosicchiner? Mm. Eh, bueno, el impacto final es muy fuerte, ¿no? Yo a León Rosino lo conocí de siempre porque desde de chico en mi casa se lo nombraba, mi padre tenía un libro sobre su judaísmo, escribía en el diario Página 12, cuando yo estudié ciencias sociales era docente ahí, aunque no fue docente mío, lo convocábamos para actividades, pero era una persona para mí difícil o sea, no era una persona cercana, era muy de otra generación, ¿no? Tenía, no sé, 40 años más que yo, digamos, ¿no? Nunca saqué exactamente la cuenta, pero más, 50 años más que yo. Es el que vivió hasta muy grande y para mí era un señor muy grande y muy contundente, no una persona, digamos, que tenía un discurso muy complejo, muy terminado y una actitud personal de muchísima resolución. Entonces, para alguien que estaba estudiando y que se hacía muchas preguntas, no era alguien fácil
además tiene un carácter como muy combativo continuamente contra todo, contra sus alumnos, digamos, una persona que estaba provocando todo el tiempo. Pero ya más grande, yo hace muchos años que vivo armando grupos de estudio, vivo de eso, ¿no? En mi casa. Y entonces, en un momento empezaron a crecer muchos, los grupos, y a pesar de cómo me presentaste, yo soy una persona que carezco de currículum institucional y títulos, no hice doctorados, no tengo ese sistema de prestigios, digamos, ni participo ni los reconozco tanto. Entonces, estaba muy solo frente a una demanda grande de personas, y entonces me animé un día a llamarlo a Rositner, que sabía que estaba muy mayor, ya jubilado, y pensé, ¿no? El discípulo de Merleau-Ponty vive a 20 cuadras de mi casa. Es el que sabe utilizar el cuerpo y la sensibilidad para pensar, está muy cerca mío. ¿Cómo no lo llamo? Y le ofrecí un trabajo, le digo, te quiero ofrecer un trabajo, ¿me podés supervisar mi práctica filosófica, teórica, no sé cómo llamarla? Y él me dijo, no, yo te voy a ofrecer un trabajo a vos. Tengo un montón de textos inéditos que nadie me quiere leer y necesito a alguien como vos más joven que me los lea. Entonces quedamos en un pacto que era que nos veíamos el sábado todo el día, después del mediodía hasta entrada de la noche. Yo le contaba mis problemas de coordinación de los grupos y él me contaba, me daba sus textos que quería que yo lea. Y en la semana yo leía y los fines de semana nos juntábamos y trabajábamos, charlábamos. Eso fueron los últimos años de su vida. En paralelo, otro amigo mío que yo conocí por León, Christian Zuxdorf, también tenía un vínculo muy intenso con León. Por lo tanto, cuando falleció León, lo que hicimos fueron dos cosas. La primera, yo tenía muchas horas de conversación con él, y entonces con la ayuda de varios amigos hicimos una edición de 15 videos que están libres en internet, que son charlas de entonces con León, que se llama León Rositner, hay que ser arbitrario para hacer cualquier cosa. Eso está libre en internet, lo pueden ver, son 15 capítulos, para mí muy entrañables, digamos. Y con Cristian hicimos la edición de la obra de Rositner, los libros ya editados, que algunos se conseguían y otros no, y la enorme cantidad de inéditos. En ese momento estaba en la Biblioteca Nacional Horacio González, que es un gran filósofo, gran pensador, gran docente nuestro, muy querido. Era el director de la Biblioteca Nacional y se abocó a ayudarnos a través de Sebastián Skolnick, que era el editor de la biblioteca. Es unos tomos preciosos, con muy buena calidad de papel y que salieron muy baratos en ese momento. Son como 16 tomos. Así que para mí, que cuando yo llegué a conectar con Rosita en este último periodo, yo ya tenía un recorrido teórico y político propio, digamos, ¿no? Había trabajado mucho sobre Deleuze y Guattari, había tenido un vínculo con Toni Negri, en Argentina había tenido mis relaciones muy fuertes con grupos y con gente de la generación de los 70, pero en este final de lo que podríamos llamar una especie de lo que tradicionalmente uno llamaría la última etapa de la juventud, digamos, donde las personas hacen sus doctorados, yo lo que tuve fue una gran experiencia intelectual con Rositner, que me sirvió mucho porque Rositner tenía la ficha que a mí me faltaba, que era la ficha que permite no pensar conceptos, no pensar autores, no leer cosas complejas, sino entender cuál es la relación que existe entre pensar y vivir, no entre pensar y pensar, entre texto y cuerpo, entre lenguaje y lugar en que uno vive, entre conflicto conceptual y conflicto político, entre concepto y afecto. Eso, que en nuestras militancias había estado siempre muy presente, yo logré llevarlo a un nivel de comprensión que es el que alcancé en ese momento y creo que hasta ahora trabajando con León. Y ahora escribo un libro sobre Rositner, ¿no? Por supuesto, o sea, estoy tratando, en algún momento lo podré sistematizar y publicar, que es un libro de discusión con Rositner, porque yo creo que Rositner, igual que Guevara, pero de otra manera, porque entre ellos, no solo que no se conocieron, a pesar de que Rositner dio clases en ese sentido en Cuba, sino que Rositner siempre mantuvo una distancia, también crítica, ¿no? Por momentos, con su propio guevarismo, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que son dos personajes que tienen algo en común. Y es que en ellos uno puede encontrar todos los temas en los que la izquierda se silenció, claudicó, no pudo, concedió, llámalo como quieras.
pero todas las zonas, digamos, más anestesiadas o más descompuestas del mundo de las izquierdas, yo creo que podrían ser rediscutidas discutiendo contra Rositner y Guevara. Es decir, sacudiéndolos, ¿no? A ver qué termina de caer de eso, ¿no? Y discutiendo también toda la inactualidad que ellos tienen y toda la incapacidad de dar respuesta a términos actuales. Pero la incapacidad o la inactualidad de estos autores sigue siendo más rica que nuestra actualidad. Esta es la impresión que yo tengo. Es una inactualidad con la que hay que terminar de saldar cuentas. Ahora te hablo un ratito de León Rositner, ¿no? Pero la idea de que una nueva subjetividad no se la construye como se, ab- como se crea una obra de arte, se la construye en un enfrentamiento. Y los términos de ese enfrentamiento son los términos de una subjetivación. Y esos términos de ese enfrentamiento son temas muy actuales y los tenemos muy abandonados, porque hemos hecho del enfrentamiento una cosa muy reaccionaria. El enfrentamiento es el momento de dos cuerpos en un duelo privado a ver quién mata a quién. Es una imaginación asesina del enfrentamiento, radicalmente grotesca, y muy empobrecida, digamos, ¿no? Mientras que el enfrentamiento yo creo que es eminentemente el esfuerzo que hace un pueblo, que hace un grupo, que hace alguien por comprender las verdaderas contradicciones en las que existe, los obstáculos que tiene y cómo enfrentarlos. Enfrentarse en el sentido de enfrentar obstáculos. Entonces esto en Rosita es muy fuerte porque, entre otras cosas, a mí me parece que permite pensar incluso el problema de la violencia de una manera no setentista. Es decir, pensar el tema de la violencia no en el sentido de un aparato militar que intente hacer lo mismo, pero mejor respecto del aparato del Estado o respecto del aparato militar dominante, sino crear una escena en la que la contraviolencia, y esto es uno de los grandes temas de Rositner, justamente no opera en espejo de la forma asesina y conquistadora de las derechas. Entonces, cómo se construye una contraviolencia defensiva, cómo se construye una contraviolencia que no cree que la efectividad consiste en matar, ¿no? Es decir, más bien que lo que trata de hacer es de defender cosas, que es de recrear el carácter colectivo de la fuerza, que es capaz de recrear la importancia del territorio en la contraviolencia, que es capaz de entender el problema de la reproducción comunitaria como elemento fundamental de esa contraviolencia. Todos temas que en México en su momento y a su modo planteó muy bien el zapatismo, ¿no? Y que ya venían incluso de la Revolución Mexicana, pero son temas que desaparecen de repente del debate político. Y yo creo que hay que reinstalarlos como se pueda. Es que pensando en este discurso de la violencia y la contraviolencia, me parece haber escuchado, creo que fue una clase que tú diste en relación a esto, que luego la percepción es como si las dos violencias fueran iguales y no lo son. No, Distinguir que, y también saber hacerla, ¿no? Que si estamos distinguiendo una violencia que te está sometiendo, que te está humillando, que te está degradando, ¿cómo contestarlo sin no me acuerdo qué término tú utilizabas, como si la misma derecha te hubiera formado para reaccionar igual. Sin exacto, embargo, debe exacto. reaccionar diferente. Exactamente. Bueno, son todos términos de Rositner, ¿no? Lo que dice Rositner es que la derecha, en el momento la izquierda, en el momento del enfrentamiento, actúa con categorías de derecha. O concibe el enfrentamiento en los mismos términos en que la derecha concibe el enfrentamiento. Entendiendo por derecha un momento de conquista, de un momento de colonización, en donde la destrucción del otro es una premisa legítima de su propia afirmación. Mientras que lo que Rositner trabaja es la idea de que el otro no es un momento segundo y posible de exterminar, sino que el otro es condición de posibilidad de mi propia existencia. Con lo cual, el asesinar no es una categoría legítima. Puede ser un acontecimiento inevitable, pero no es una categoría legítima. Vale decir, no vale hacer propaganda, diciendo vamos a matar, hemos matado, miren qué bien que matamos. Es decir, eso sería ya entrar en una sensibilidad mortuoria de tipo fascista, que todo el tiempo amenaza a las personas con la posibilidad de que puedan ser asesinadas. ¿No? En la Argentina tenemos la gran tradición de las madres de Plaza de Mayo, que es lo que los Rositner estaba pensando después de la última dictadura, ¿no? Era muy claro, terrorismo de Estado por un lado, por el otro lado las madres de Plaza de Mayo,
haciendo una enemistad muy fuerte con las derechas, pero diciendo el principio de soberanía popular consiste en cuidar los cuerpos, no en torturarlos y matarlos, en cuidar el territorio, no en venderlo todo y privatizarlo todo, ¿no? Pero yo creo que en México con el zapatismo eso se vio muy claro, ¿no? O sea, los zapatistas nunca usó la violencia de la misma manera que la derecha, lo hicieron con gracia, lo hicieron sin asesinatos, lo hicieron retomando una poética extraordinaria, lo hicieron mostrando a la comunidad, poniendo al frente muchas veces a las mujeres desarmadas. Entonces, realmente lo militar no tiene por qué ser lo que conocemos como ejércitos colonizadores, imperialistas, que forman a los ejércitos del tercer mundo con los mismos manuales de esos ejércitos dominantes y conquistadores. Hay una tradición. Y esa tradición, como dice Benjamin, es la tradición de los oprimidos, no de los doctorados. No es la tradición de los que leen para ser élite, es la tradición de los que no tienen otra que buscar en la historia de los oprimidos algún recurso porque en el presente viven en peligro. Y yo creo que hay que situarse ahí. Tenemos que, como latinoamericanos por lo menos, sabernos en peligro. Y tenemos que tratar de ver qué cosa de nuestra historia viene en nuestro auxilio cuando necesitamos resolver las cosas de otra manera. Entonces te insisto mucho que me parece que en Rositner contraviolencia quiere decir subjetivación no colonial. Es muy, 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 muy relevante, me parece eso. Y si me preguntás, yo creo que hay pasajes enteros, por supuesto no todo, pero hay pasajes enteros de la obra de Guevara que podrían a mí servirme para decir lo que estoy diciendo, ¿no? Incluso sobre la propia naturaleza de la fuerza guerrillera. De Guevara se ha construido un mito cristiano sacrificial. Es el hombre que está dispuesto a morir para que todos los demás, como si fuera Cristo. Bueno, ese Guevara a mí, si es que existió realmente históricamente, si no es que es efecto del modo en que el enemigo lo construyó y de la propia fragilidad del mundo de las izquierdas. El Guevara que yo leo y el que yo pienso es un Guevara completamente opuesto a eso. Es uno que sabe que la guerra guerrillera es la de los que no tienen ejército, es la de los que no tienen capacidad de fuerza tradicional, que por lo tanto están aspirando al territorio, al mundo campesino, al mundo subordinado, que no dan nunca batallas si no tienen superioridad numérica, no es una teoría sacrificial, no es una tarea de poner los muertos, y que cuando una vez en el gobierno, jovencísimo, asume tanto la reforma agraria como el Banco Central y estudia y se prepara y piensa y está pensando en términos de neutralizar y liquidar la amenaza imperialista. Lamentablemente, todo ese movimiento, digamos, para usar estos dos nombres que estamos usando, de Guevara a Rositner, digamos, todo eso fue derrotado, pero fue derrotado por las armas. Y eso es un problema, porque no fue derrotado en el mundo de la academia, de la universidad, de los libros, de los argumentos. Eso no ocurrió nunca, no ocurrió nunca. Y los actuales intelectuales y voceros del neoliberalismo son personas de una ignorancia, de una brutalidad y de una insensibilidad que se nota que son efectos de una victoria militar y nunca de una victoria política en el sentido de que tengan una propuesta cultural para resolver las miserias del capitalismo por otros términos. Por lo tanto, lo que decías de la salud mental, o lo que podemos hablar hoy sobre la pobreza a la que está arrojada América Latina, los niveles de desigualdad, bueno, ese es el triunfo que ellos han tenido. Entonces, a mí no me conforma ese triunfo, creo que es un triunfo ilegítimo y que el tipo de fuerza que nosotros deberíamos suscitar para que nuestros argumentos vuelvan a tener alguna chance, no puede ser el tipo de fuerza de destrucción en que ellos se especializan. Digo, y no es muy difícil dejar de tener el pensamiento colonial o la estructura colonialista cuando a la gran mayoría de Latinoamérica nos colonizaron, o sea, se creció con un Claro. pensamiento colonizado. Sí, sí, absolutamente. Es muy difícil, es lo más difícil. Por eso lo tenemos que plantear como tarea. Y lo tenemos que plantear como tarea, como proceso sereno, en el sentido de que es muy común ver intelectuales latinoamericanos y muchas veces argentinos que les encanta humillar a los propios latinoamericanos, diciéndoles qué coloniales son, ¿ven? ¿Ven? Ahí vienen de vuelta repitiendo no sé qué librito europeo y haciendo esfuerzos porque los acceder. No, es realmente patético estos gurús latinoamericanos que en nombre de la decolonización o lo que fuera, lo único que quieren hacer es mostrarse ellos mismos descolonizados. ¿Cómo podría alguien ser no colonial en un mundo tan colonizado? Estamos hablando de nuestras contradicciones,
de nuestras contradicciones, de nuestras incapacidades, nuestra fascinación cuando vemos estos pensadores europeos que se la saben todas y nos quedamos totalmente fascinados y los estudiamos y los leemos. A mí me parece, es mi historia, digamos, es mi historia. Yo me pasé 20 años leyendo Deleuze y Guattari para tratar de entenderlos. Lo que me parece que después de junto que hacemos eso, también tenemos que tener la viveza de manotear todo ese archivo y ponerlo a jugar más libremente en relación a nuestros problemas, sin tener que este, suplicar disculpas por ser sujetos colonizados. No, somos sujetos colonizados y además nuestra manera de tener poder y escucha muchas veces es colonizar a otros, porque es nuestro lenguaje, porque el mundo es así, porque, en fin, porque no tenemos la fuerza para cambiarlo, pero me parece a mí que nuestras posibilidades vitales pasan por entender, por lo menos nombrar este problema, por tratar de pensar ese problema, por tratar de darnos una práctica enfrente de eso. Es difícil, es dificilísimo, ¿no? O sea, te podría decir lo siguiente, yo no creo que el optimismo sea un aliado. Yo no soy optimista, ni con el anticolonialismo, ni con la izquierda latinoamericana, ni con nada. No soy optimista. Quizás por un problema de generación o de grupo humano con el que viví siempre, nunca vi victorias. No creo que tengamos derecho a victoria alguna. No creo que seamos personas valientes, que hemos puesto el cuerpo y hemos hecho cosas heroicas, extraordinarias. No lo creo. Creo que vivimos bajo el terrorismo de Estado, que vivimos siempre amenazados, que vivimos siempre acobardados, que no hemos tenido una historia extraordinaria. Eh, pero por otro lado, yo soy muy lector de Spinoza, soy eh, muy influenciado por el trabajo sobre Spinoza. No creo en el sacrificio, no creo en sacrificar la vida, no lo creo. Entonces creo que tenemos que aceptar que el sentido no viene de la victoria futura. El sentido viene de que hacemos lo que no podemos dejar de hacer, que el sentido viene de que entre el colonialismo y el no colonialismo, el colonialismo es mucho más pobre, es absurdo, es incómodo, es degradante para nosotros, que entre la lucha social y la sumisión y el conformismo, la vida está del lado de la lucha social, es más atractivo, es más oxigenante, es más inspirador, es más creativo. No, no estoy diciendo vamos a ganar. Estoy diciendo que no hay peor derrota que dejarse humillar por los colonizadores, hacer de ahí la vida de uno, entregarse a la estupidez, ser indiferente a la crueldad. Digo que eso de por sí es el peor castigo. Sí, sí, porque de hecho se me viene a la mente aquellas narraciones, ya ni me acuerdo dónde lo leí, pero yo recuerdo que cuando Ernesto Guevara estaba seleccionando gente para unirse al movimiento, gente que no traía con qué defenderse, era como, no, o sea, no voy a permitir ni que te expongas, ni que debilites, no, no se trata de ir a ver cómo nos derrotan o a ver cómo nos pisotean, sino de armarnos con las herramientas que tenemos de manera digna. Sí, así lo percibo, Bueno, ¿no? en el caso de Rosina, hay un texto, pero tengo acá mi gata un poco loca. Tengo en la memoria ahora un texto muy interesante que escribió León Rosiner durante la Guerra de las Malvinas, ¿no? Esto fue en 82, en abril de 82. En el mismo momento que la dictadura argentina se enfrentaba con el Reino Unido, con Inglaterra por las Malvinas, una parte de la izquierda argentina creía que si se abría de vuelta la escena política en una coyuntura anticolonial, entonces la izquierda podría volver a tener protagonismo político en la Argentina, ¿no? Entonces Rositner creía que no, y escribió este libro durante la guerra, es un ensayo político muy interesante, en donde él hace el siguiente razonamiento. Él dice, ahí donde los jóvenes militantes en la Argentina están siendo sometidos en campos de concentración, exterminio y tortura, y donde la economía se privatiza, se neoliberaliza, ahí no puede haber fuerza para la liberación. Ahí no puede haber ninguna victoria contra un Estado imperialista. Ahí no puede haber ninguna lucha nacional, porque para eso los jóvenes, en vez de ser destruidos en los campos de concentración, tendrían que ser parte de una fuerza colectiva que esté totalmente reivindicada. Y la economía, el territorio, la industria, los trabajadores, los sindicatos deberían estar completamente organizados y reivindicados y no atacados y liquidados, ¿no? Entonces ahí Rosiner mostraba un método de análisis, y es que la naturaleza de una lucha social, de un enfrentamiento, viene dado por la comprensión que uno tiene de de los cuerpos, de los recursos, del territorio, de la comunidad. Eso que estamos hablando es algo que se lo está fortaleciendo, cuyo valor se está incrementando.
o es algo que lo estamos mercantilizando, degradando, reprimiendo. Entonces, es toda dinámica en donde nosotros nos encontremos con que las fuerzas colectivas efectivamente aumentan, donde el valor de lo que cada quien siente y piensa es reconocido y es incluido en la fuerza colectiva, nos da una idea de enfrentamiento que, te insisto, no es sacrificial, no es sacrificial. Entonces, yo creo que hay que volver a reconsiderar la idea de enfrentamiento. Enfrentamiento como capacidad de afrontar los problemas, pero algo más, como capacidad de afrontar los problemas a partir de la constitución de una fuerza que no es la fuerza del sistema, ¿no? Yo creo que ahí podemos tramar una conversación sobre la cual yo escribo y algún día espero poder llegar a tener formulaciones más exitosas sobre lo que sería este momento importante de Guevara en el año 59, 60, 60 y picos, el joven Guevara en transformación, y el filósofo Rositner, que sabiendo que las izquierdas no estaban en condiciones ni teóricas ni prácticas de una victoria, intentaba rescatar esta trama conceptual que yo creo que mucha gente ha maltratado innecesariamente, haciendo de la idea del hombre nuevo una cosa machista o moralista o sacrificial o cristianizada, etcétera, cuando no me parece lo más mínimo que sea la única lectura, ni la más fértil, ni la que mejor nos hace, digamos, ¿no? Bueno, Diego, pues antes que nada, pues yo te agradezco porque sé que tenemos como el tiempo muy limitado. Quisiera yo cerrar esta bonita charla y No, ojalá hubiera una segunda oportunidad para volver a charlar en algún momento. Una cosa que me llama mucho la atención, tanto del Che como de León Rosichner, como del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que encabezaba el comandante Marcos, es que aparte de su lucha política, ellos hacían una producción literaria y especialmente se inclinaron por la producción en poesía. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo se da esta? Porque es una parte que no conoce la gente muchas veces de estos autores. sí, es hermoso lo que estás planteando. Es una conexión directa entre una fuerza diferente y una relación diferente con el lenguaje, ¿no? Este, te voy a hablar ahora de una persona que no nombramos y que quizás se sentiría muy incómoda puesta en esta serie tan revolucionaria, que es un ensayista y poeta polaco-francés llamado Henri Mechonic, que tengo entendido que en México hay algunas ediciones, se lo ha traducido, en castellano se lo ha traducido. A mí me gusta más como ensayista que como poeta, pero tiene como una suerte de discurso muy interesante sobre a qué considerar poema. Y entonces él dice que para él poema no es un género literario estricto, con versos, etcétera, con rimas, sino que poema es todo uso del lenguaje en el que los afectos quedan máximamente comprometidos. Y entonces el poema es el tipo de uso del lenguaje que inventa forma de vida. Forma de vida que inventa lenguaje. Esa es la fórmula entera que hace Mechanic del poema. Es una forma del lenguaje que produce forma de vida y que recoge la forma de vida como invención del lenguaje. Entonces, si el lenguaje es invención, no está ya hecho. No hay que respetarlo, no hay que poetizarlo, no hay que estetizarlo, sino que hablamos en la medida en que somos capaces de trasladar nuestros afectos al lenguaje. El máximo de cuerpo en el lenguaje. Cuando estamos en ese tipo de trabajo, digamos, el valor del lenguaje es la capacidad de crear existencia. Y yo tengo la impresión de que toda gran creación compromete una poética, porque quiere decir las cosas de otra manera y quiere decir las cosas para convocar, para suscitar otras fuerzas. Entonces me parece que ahí hay algo. Guevara no conozco que fuera un gran poeta, pero sí un gran escritor. Sí que era un gran escritor. Ricardo Piglia tiene un texto magnífico que se llama, un libro que se llama El último lector, que le dedica un capítulo al modo en que Guevara escribía y leía. Y está esta foto, que es una foto extraordinaria, de Guevara en Bolivia, en La Higuera, en algún campamento guerrillero, trepado en la copa de un árbol, leyendo, abstrayéndose de todo para poder leer. Y yo a veces digo, qué metáfora esa, ¿no? Esa sí que es una imagen para nosotros. Buscar la copa de un árbol en medio del quilombo para leer, creo que en ese está lugar está leyendo Trotsky, pero podría estar leyendo Poe, es lo mismo.
Es decir, en el momento de máximo enfrentamiento es también el momento en donde hay que sentarse, concentrarse, retirarse del mundo, leer, ¿no? Esta relación que existe entre poética, lectura y compromiso político, ¿no? En Guevara todo esto es eminente, digamos, ¿no? En otros autores no, o en Marcos es eminente, digamos, ¿no? Es un ejemplo absoluto, digamos, de práctica política, digamos, ¿no? Pero práctica política extrema y uso extremo del lenguaje quizás van juntos, ¿no? Y eso es muy interesante. Bueno, pues con esto cerramos hermosamente esta bella charla. Te agradezco muchísimo, Diego, la aceptación por estar aquí. ¿Algún No, mensaje no. final? ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? Si quisiéramos comprar algún libro de la producción, ¿cómo le hacemos? Bueno, mira, en el blog Lobo Suelto yo intento ir subiendo todo lo que más o menos me interesa, o escriben amigas, amigos, ¿no? Así que ahí siempre se puede encontrar algo. Yo intento hacer de mi Facebook una especie de diario constante, estoy todo el tiempo, digamos, las ideas que pienso las pongo y yo sé que las redes sociales son un terreno totalmente innoble, ¿no? Pero también pienso que tenemos que el derecho a agarrar fragmentos de eso y convertirlos en lugares que nos sirvan, dado que hemos sido desposeídos de todos otros, ¿no? Porque hacer una revista hoy o hacer un diario hoy es un infierno de dinero, es todo muy lento, hay pocos lectores, entonces, bueno, en fin. Yo tengo pocos libros escritos con mi nombre, porque casi toda mi vida he hecho cosas colectivas, digamos, ¿no? Pero ahora estoy terminando un libro que creo que se va a llamar El temblor de las ideas políticas, y que va a tratar sobre estos últimos 2 años en la Argentina, digamos, dicho mal diríamos el gobierno de Milei, pero no es exactamente sobre eso. Al contrario, el eje lo tengo puesto en Kafka, digamos, ¿no? Y quiero próximamente sacar el libro que te dije sobre Rositner, es decir, que estoy trabajando sobre eso al tiempo que me trato de mantener activo colaborando en medios por las discusiones que tenemos hoy en la Argentina, ¿no? Que son muy extremas. Entonces, pienso que si alguien tiene ganas de conversar con estas cosas que estoy diciendo, hay que buscar estos espacios un poco en las redes, un poco en los medios, un poco en algún libro, y esto que estamos haciendo, qué sé yo, estas conversaciones en las redes hay muchas. Tenemos una vez por semana en la Radio de las Madres un espacio de 40 minutos de conversación semanal que también se puede buscar y si tenés ganas en algún momento que te interesa, hacemos un segundo encuentro. Te agradezco muchísimo, valoro bastante el tiempo que nos has dedicado. Pues yo me despido de todos ustedes, amigos. Por aquí voy a dejar todos los enlaces que Diego comentó y hasta la próxima. Chao, chao.